Hola amigos de Habemos Litere, bienvenidos a Perfiles. Hoy continuamos con el ciclo de entrevistas referidas justamente a la presentación, ¿no?, del libro Liberación a través de la destrucción. Y estamos hoy justamente con una de las coautoras, ¿cierto? Briseida, vamos con Briseida Barrientos. Un gusto tenerte aquí y espero que estés cómoda y la entrevista se pueda dar justamente con el objetivo que es ampliar el contenido de los capítulos justamente que nos dan mucho que pensar acerca eh, de este tema. ¿Cómo estás, Briseida? ¿Me estás viendo en Zoom desde? Desde New Haven, aquí en la Universidad de Yale. Buenos días, Daniel. Es un gusto estar aquí esta mañana y poder hacer esta entrevista, estar en tu programa, es un gran honor. Muchas gracias. El honor es nuestro. Bien, eh, vamos a conocer un poco más entonces a Briseida. Ella es guatemalteca estadounidense y estudiante de doctorado en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Yale. Justamente nos está haciendo el saludo, donde estudia la oratura centroamericana. Su investigación explora cómo la oratura y su práctica en el istmo centroamericano y la diáspora multidireccional funciona doblemente como un espacio revolucionario colectivo desnacionalizado, compuesto por múltiples agentes culturales y una retórica o una metodología retórica que se oponen directamente a las narrativas coloniales, permitiendo que surjan textos alternativos fuera de la página. Otros intereses de investigación incluyen el istmo centroamericano y la diáspora, el cine, el arte sonoro, los estudios de archivo, los estudios de performance, los estudios de resistencia, la teoría de colonial, las epistemologías y ontologías negras e indígenas, las terceras perspectivas, la opacidad, las políticas de temporalidad y memoria, la autonomía cultural y los territorios e imaginaciones sónicas. No le he dejado tema a ningún tesista. Bueno. Esto da pie, como te estaba yo, en la comunicación que hemos tenido vía correo electrónico, nos da pie justamente a futuro, espero yo, poder contar contigo para poder conversar de algunos de esos temas. Barrientos Larissa es becaria del Paul and Daisy Soros Fellowship, becaria emergente del decano de la Escuela de Posgrado de Artes y Ciencias y becaria de posgrado del Centro para el Estudio de la Raza, la Indigeneidad y la Migración Transnacional de Yale. También se licenció en literatura inglesa y psicología. Estamos con una psicóloga también. Con honores en la Universidad de Towson en el 2022 y obtuvo una maestría en literatura y culturas europeas, latinoamericanas y comparadas en la Universidad de Cambridge como becaria Gates Cambridge, ¿no?, 2024. Como escritora, su obra poética ha sido publicada y premiada en Grub Street Literary Magazine, Towson 2020 y 2021, Reclamation Magazine, Nueva York 2020 y 2021, y The Trinity Review, Cambridge, ya en el 2023. También fue editora de la edición del 2024, el año pasado nomás, de Scholar Magazine, titulada This Bridge Code. Ahí está esta parte que te quería consultar. El título es This Bridge Code, así nomás. Sí, y así nomás, y tiene un espacio porque así involucrábamos a los escritores de poder llenar ese espacio. Ya, este puente llamado. Sí, Muy exacto. bien, interesante el modo Un de ciclo presentarlo, ¿no? viviendo. Sí, 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 un ciclo sí. viviendo. Su publicación académica más reciente aparece en la antología bilingüe titulada justamente el libro que nos vamos a ocupar hoy, Liberación a través de la destrucción, ¿no? Bien, vamos a comenzar de una vez entonces con las preguntas. Nos hemos quedado fascinados justamente con el currículum vitae, muy interesante, y a pesar de ser tan joven, te felicito, ¿no? Muchas gracias. Disney tiene mucho camino todavía por delante, ¿no? Así es, Bien, sí. así es. De criaturas fantásticas a grupos sociales marginados, ¿no? Liberación a través de la destrucción, ¿cierto? Sí. Y vamos a comenzar con la pregunta que quería hacerte. ¿En qué momento de tu vida
llega la invitación de Caterina y Gabriela a participar de este libro. ¿Y qué buscabas tú? ¿O qué expectativas tenías con la publicación del mismo? Sí, pues muchas gracias otra vez por tenerme aquí en tu programación. Es un gran honor para mí. Pero pues fíjate que la invitación de Ekaterina y Gaby para participar en el libro vino poco después que nos habíamos conocido por primera vez en la conferencia de NEMLA en el Niágara, que creo que fue, si estoy pensando, en abril de 2023. Entonces nos acabábamos de conocer porque hicimos un panel juntas. Ellas eran las directoras del panel y bueno, luego nos conocimos, nuestros temas, nuestros estudios y les interesó lo que estaba escribiendo y como Gaby dijo en su entrevista, nos reunió, nos mandó un correo y todos respondimos. Y entonces en ese entonces yo me acababa de graduar de la universidad con mis licenciaturas en literatura americana y psicología y también había aplicado a la beca del Gates Cambridge para continuar mi maestría en literatura latinoamericana en la Universidad de Cambridge. Y en ese entonces me acababan de avisar las buenas noticias que me había ganado la beca y entonces estaba súper emocionada. Claro. Entonces, sí, para resumir, la invitación de ellas viene en un momento de mi vida, en un momento muy umbral, o sea, estaba yo por lanzarme totalmente al mundo académico y en mis primeras etapas de mi profesionalización como académica Ujú. en lo que es el campo de la literatura latinoamericana. Entonces viene justo a momento. Qué bueno, qué bueno. Lo importante es que has capitalizado la oportunidad. Y a veces muy pocos lo hacen, ¿no? Hay que ser también un poco audaz. Uy, llega todo. No, no voy a poder. ¿Sabes qué? Estoy con esto. Mejor otro año o para una oportunidad. No. O sea, hay personas que se toman el riesgo y de verdad que eso también es meritorio y trae sus frutos, ¿no? Bien, Sí. así es. En el capítulo, lo que queda atrás no está atrás, ¿sí? Eh, eh, la erupción, ¿no?, de temporalidades y ontologías centroamericanas con La Llorona, ¿sí?, das a conocer una importante diferencia entre oralidad y oratura, ¿no? Eh, ¿Puedes resumir esta diferencia y la importancia de conocer la oratura de un pueblo como el guatemalteco? ¿Sí? Por favor. A ver. Sí, claro. Siento que la distinción entre la oralidad y la oratura es algo que aún no hemos podido analizar profundamente en la región y la literatura latinoamericana. Como escribo en el capítulo, la oralidad y la oratura son términos distintos que trabajan en colaboración. La oralidad se trata de acciones particulares de expresión, compuesto por actos como el performance, una narrativa, una canción, un cuento, podemos pensar, por ejemplo, un baile, pero la oratura es más bien ese sistema de tales actos que se conecta profundamente con la cultura y la comunidad de quienes practican tales actos. Aquí Ujú, también cito, por ejemplo, y hago homenaje a los grandes intelectuales africanos, quienes fueron los primeros en propagar la oratura específicamente como algo digno de estudiar. Menciono, por ejemplo, a Pío Zirimu, fue un lingüista ugandés quien primero hizo mención sobre lo que ahora conocemos como la oratura en una conferencia en Kenia en junio de 1962. Y la conferencia era sobre escritores africanos y la importancia de la literatura africana. También aquí mencionó a otros teóricos como el intelectual Ngugi wa Thiong'o, que es de Kenia y que desafortunadamente acaba de fallecer este año en genial. Sí, él estaba en la Universidad de California, Irvine, y bueno, era para mí una gran persona y no solo académicamente, sino Ujú, por todo lo que había hecho por el campo de claro. oratoria y también de lo que es la descolonización y la teoría decolonial. Entonces, Ya, ya, ya. él, Ngugi wa Thiong'o, fue quien teorizó la oratura como algo con un legado y un potencial anticolonial que se abre no solo al continente de África, sino a todo el mundo. Y es desde ahí donde yo comienzo mis estudios.
Y ahora para contestar la segunda parte de esa pregunta, en Ujú. términos de la importancia de conocer la oratura de Guatemala en específico, pues es muy simple. Y es que si queremos humanizarnos más, necesitamos conocernos más. Y la realidad es que en el campo de la literatura latinoamericana, Guatemala aún no es conocida. Más allá, argumento que todo Centroamérica muchas veces es ignorada, con la excepción a veces de algunos escritores como Miguel Ángel Asturias, Roque No, Daltón y otros. Cuba, ¿no? La Claro, literatura también, cubana. también, sí, y la oratura de Guatemala y más allá toda la de Centroamérica en general es importante conocerla, porque es importante conocer la herencia de la narrativa vivida que ha persistido y continúa persistiendo en frente del olvido y el colonialismo que demanda su olvido. Entonces, la oratura de Guatemala representa la manera en que Guatemala y sus pueblos vive, asigna significado y entiende la vida. Y si el mundo se quiere humanizar más, pues tendrá que voltear un día y enfrentar a Centroamérica y a todas las vidas e historias que contiene. Claro, nadie ama lo que no conoce. Imagínate, tremendo mapa, ¿no? Literario que queda pendiente por explorar. Claro, claro. Sí, sí, sí. Bien, siempre es válida una reacción ante un hecho criminal condenable y el debido pedido de justicia debe ser atendido sin tiempo de caducidad. Eh, a ver, ¿crees que el caso de genocidio guatemalteco ya fue atendido debidamente después de 44 años? Uf, qué pregunta, ¿verdad? Pues mira, a mí nunca me gusta pensar en absolutos, en decir nunca o siempre, pero esta pregunta es una muy fácil, desafortunadamente, de contestar y es que no, el caso de genocidio guatemalteco aún no ha sido atendido debidamente. Claro, yo no puedo hablar por todo un pueblo, especialmente cuando yo vivo en el extranjero, o sea, estoy en la Universidad de Yale, en New Haven, en un apartamento, o sea, no estoy en Guatemala, Otra realidad. pero sí, pero basado en los hechos recientes, así como en el largo legado de negación de genocidio que ha existido en Guatemala, que aún continúa en algunas partes de Guatemala, es imposible acertar que el genocidio guatemalteco ya fue atenido debidamente. Obviamente, como escribo en mi capítulo, es algo que nos continúa atormentando hasta hoy porque no lo hemos enfrentado. Por ejemplo, solo en julio de este año acaban de condenar a tres ex paramilitares de Guatemala a Ya. 40 años de prisión por violar a mujeres de la comunidad maya Achí entre 1981 y 1983 durante el genocidio guatemalteco. Entonces, si todavía hoy estamos justiciando a los perpetradores de violencia en el genocidio guatemalteco, es porque aún no se ha tenido el asunto, ¿verdad? No hemos enfrentado y enfrentado debidamente todo lo que ha ocurrido. Es una lástima, ¿no? Sí, es, como tú decías, a veces uno quisiera responder de otra forma, pero los hechos, pues, nos dan en la cara y dicen, ¿sabes qué? Hay que Sí, responder con franqueza, ¿no? Y muchos de los pueblos latinoamericanos comparten una historia similar. por Este, supuesto, sí, por sí, sí, supuesto. sí, es bien sabido eso. Eh, Sí. Ahora, justamente en relación, ¿no? Con la pregunta anterior, ¿cómo se produce la llamada narrativa de venganza en la película La Llorona, dirigida por Jairo Bustamante? ¿Cuál es su función como producto cultural? ¿Qué piensas tú, Briseida? Sí, sí, pues como escribo en mi capítulo, se produce específicamente a través de la figura de la Llorona, entendida y manifestada en la película
por Alma, una mujer joven indígena cachiquelmaya, quien es interpretada por la talentosa actriz María Mercedes Corroy. Alma es quien le trae un tormento físico y psicológico al general Monteverde, quien uno entiende como espectadores de la película que se están refiriendo específicamente al ex dictador guatemalteco Ujú. conocido como Efraín Ríos Montt. Hasta tenemos ese parecido en su nombre, ¿no? Monteverde, Ríos Montt. Entonces hay eso ahí como un juego de lenguaje. Y el tormento ocurre a través de gritos, llantos, vientos, sueños, sonidos, disturbios, por claro el agua y por supuesto el pueblo manifestante afuera de la casa de los Monteverdes, algo que persiste a través de la película. Empezamos con eso y terminamos aún con eso y bueno, les recomiendo ver la película específicamente. Salió en el 2019, así que aún no quiero decir el final, pero si No, ya no, leí, claro, no lo digas, yo también lo diré, quiero pero verla completa. recomiendo que lo miren. Y bueno, estilísticamente la película también le ofrece a la audiencia tomas lentas, inquietantes y difusas que prolongan esas experiencias visuales y también evocan una pesadez espiritual en la pantalla. Y la función, ¿verdad? Como producto cultural es un entendimiento colectivo, un reconocimiento que no es dicho y no es admitido dentro de Guatemala entre el gobierno y también entre las masas como producto cultural guatemalteco. Bueno, yo pienso que esta película le sirve como un catarsis al pueblo indígena y campesino de Guatemala. Y bueno, por el otro lado, también como una advertencia hacia el gobierno sobre lo que pudiera pasar si continuamos negando este pasado que obviamente sigue presente y sigue atormentándonos no solo en lo físico, ¿verdad? En lo que es la realidad vivida, sino también en lo que es lo espiritual, lo que es el mundo de los sueños. Las demandas no respondidas funcionan como una olla a presión, ¿no? Entonces, Claro. los gobiernos no se dan cuenta de lo que están formando. Después, Ujú. cuando explota ante sus ojos, ¿qué pasó? ¿Por qué? Si en Exacto. realidad estaban tan tranquilos, ¿no? Si no pasaba, si se le daba, pues, no, digamos, sus favores. Bueno, se trata de cumplir en la medida de lo posible, ¿no? Pero en realidad a veces, no ven más allá, ¿no? Eso es lo que, comentario que también suelo hacer unos invitados cuando justamente tocan ese tema que es tan sensible para nuestros pueblos, ¿no? Sí, Bien, sí, y y es eso algo también, sí, no, solo quería añadir que también es algo que aún si uno va a Guatemala, a la ciudad de Guatemala, por ejemplo, en hoy día, si uno va al Palacio Nacional, mira fotos de los desaparecidos durante el genocidio guatemalteco que aún no han regresado. Hay carteles, hay graffiti en las paredes, y es algo que, bueno, iba a incluir en el capítulo, pero por nociones bueno, de lo que, espacio. sí, de tiempo y de muchas diferentes cosas como la publicación, que es Ajá. lo que permite Vernon Press, la publicadora y todo eso, pero quería incluir imágenes de cómo se siente todavía ese recordatorio del genocidio Mm. que el gobierno trata de olvidar o trata de negar en muchas veces, pero que las paredes mismas en las tierras, o sea, anuncian y gritan de otra manera. Entonces, eso es algo que, bueno, si alguien tiene la dicha de poder ir a Guatemala y solo pasearse por las calles de la capital, uno verá esas fotos, esas personas, Mm. esos rostros que nos recuerdan que sí hubo genocidio y que nos sigue atormentando y esas caras nos siguen buscando y viendo. Entre las dos cosas, entre olvidar y negar, yo creo que es peor negar, ¿no? Porque Sí, olvidar por lo menos siquiera da pie para que uno diga, bueno, olvidó, vamos a hacerlo recordar, pero sí, negar ya es otra cosa. Ya exacto. supone una actitud realmente de diligencia y, bueno, Sí, sustantivos que en realidad no demoraríamos mucho acá en mencionarlos y no tampoco.
deseo que nos pongamos mal ahorita, ¿verdad? Vamos a la última pregunta Claro, claro, no, para no, terminar no, esto. entiendo, Pero sí, entiendo. sí me parece muy importante que una persona tan joven, ¿no? Como tú, sea tan consciente de esas cosas, ¿no? Vivimos en una realidad actual donde, digamos, prima el individualismo. Son muy pocas las Sí, personas de tu edad que están tan enteradas de lo que pasa a su país, ¿no? Más viven pendientes de la publicidad, claro, de la claro, moda, de la música, y están con el, ¿no? con el celular ahí y les preguntas, porque me ha pasado, yo he tenido ¿verdad? estudiantes que les he preguntado por el Día de Independencia de su país y se han quedado mirando. No, entonces, para que te des una idea, ¿no? A Sí, veces siento como que la educación ha retrocedido y nos toca a cada ciudadano ver la forma también cómo rescatamos sí. valores, ¿no? Es un compromiso que uno tiene que es, bueno, individual, ¿verdad? El compromiso, pero también colectivo, porque Así es. nos debemos mucho el uno al otro, siento yo. ¿Consideras que todavía sigue existiendo esa tensión o confrontación entre la realidad ontológica modernista y la realidad ontológica centroamericana? ¿Por qué? Mm, sí, esta es una pregunta que yo todavía, bueno, siento que lucho con ella bastante, pero al final siempre acabo diciendo que por supuesto. Siento que fuera una mentira decir que no hay ninguna distinción entre cómo se manifiesta el ser y la realidad ontológica centroamericana y la modernista. Eso sería una mentira. Hay elementos en la vida centroamericana, así como en la latinoamericana, puedo argumentar, ¿verdad? Como la oratura, como la existencia de estos textos que no son escritos, pero vividos, sentidos en nuestros entornos, que la realidad ontológica modernista no abarca y quizás no pueda abarcar. Y eso no es una falta o un fallo, ¿verdad? De lo que es la realidad ontológica modernista. Es simplemente diferente y es algo que no, a veces no nos incluye a nosotros. Y siento que es importante diferenciar, aunque quizás esto nos lleve hacia más preguntas que Claro. hacia más respuestas. Sí. Para el lector común y corriente, ¿podrías darle un ejemplo de una muestra de esa realidad ontológica modernista? Bueno, pensemos en un lector promedio, ¿no? Que está leyendo tu capítulo y te dice, Briseida, yo no entiendo muy bien qué es esto de la realidad ontológica modernista. ¿Puedes darme un ejemplo? Sí, claro. Entonces, lo que yo me refiero y también lo que la licenciada, que también cito, a lo que se refiere es que hay una realidad modernista que trata de describir cómo es el día a día de una persona, de un ser humano, que trata de encapsular qué son las cualidades de una realidad vivida y ahí en el capítulo cito específicamente lo que dice la doctora, lo que dice la licenciada, de cómo es esta realidad. Y eso es algo que necesitamos como luchar contra eso, necesitamos desconstruir eso específicamente como centroamericanos y como latinoamericanos más allá, porque nosotros entendemos que la realidad no solo es compuesta todos los días por levantarse, ver un mundo y acostarse, no que hay elementos extraños en nuestras vidas, hay elementos hasta espantosos, ¿no? En nuestras vidas, momentos como hablábamos antes en la entrevista, momentos que han ocurrido en nuestras historias culturales, que siguen como atormentándonos a veces o siguen regresando desde el pasado para vernos hoy. Y un ejemplo, lo que puedo dar sobre, por ejemplo, lo que es la realidad ontológica centroamericana es lo que ocurre cuando un pueblo centroamericano mira la película de Jairo Bustamante, por ejemplo, de La Llorona, que hay un momento inmediato de reconocimiento de lo que está pasando sin que el director o el escritor de la película, o sea, diga, esto es esto, Claro. no que, por ejemplo, la película se llama La Llorona, pero nunca nadie dice Alma es la Llorona.
es algo, un reconocimiento, una realidad, ¿verdad? Vivida y entendida y sentida del centroamericano o a la Claro. extensión de latinoamericano Era como que implícito. que uno entiende, exacto, que es muy visto, que uno ni tiene que subrayar porque ya lo entiende. Entonces, ese momento de como reconocimiento instantáneo, eso es algo que nos diferencia más bien lo que es la realidad modernista, ¿verdad? Lo que es la realidad, lo que puedo decir, hegemónica, que no es algo que uno vive. Es algo quizás que uno puede ver y identificar como la hegemónica, pero no es algo que uno dice es mía, nos pertenece. Claro, Mm. claro. Sí, es que estos eventos dejan una huella psicológica, ¿no? Eh, no solo emocional, mental, ¿no? Sí, Cognitiva o psíquica, como queramos llamarle, ¿no? Entonces hay que tener realmente mucho cuidado porque hay cosas que el tiempo no borra, ¿no? cierto, Y deja secuela. Entonces, ¿qué pasa? Estos ciudadanos crecen así, crecen con ciertos temores o crecen con ciertos deseos de venganza, aunque al final no los concreten, pero claro. crecen con ello, ¿no? Entonces, Sí, y qué estamos haciendo, ¿no? exacto, y por eso el título del capítulo rima y juega un poquito con una frase que la esposa y también la hija del Efraín Ríos Montt, quien es ficcionalizado como el general Monteverde en la película, siguen repitiendo como tratándose de convencerse a ellas mismas, ¿verdad? Ellas dicen, lo que se queda atrás está atrás. Pero yo en el título, bueno, de este capítulo Un inserto el paréntesis. ¿verdad? Lo que queda atrás no está atrás, porque es muy interesante como ellas mismas se tratan de convencer, como que en la repetición se va a hallar una realidad existente, ¿verdad? Una realidad donde esto sea verdad, pero sabemos como el pueblo, como espectadores, como la audiencia, que esto no es cierto. Sí. Y más bien, tú como escritora, me gustaría que invites a la comunidad de lectores a que disfruten, digamos, disfruten en todo sentido, ¿no es cierto?, de la obra. ¿No? Entonces, me gustaría, por favor, que dirijas unas palabras breves a la comunidad de lectores para que los animes justamente a leer este magnífico libro, Liberación a través de la destrucción de criaturas fantásticas a grupos sociales marginados, editado por Vernon Press. Adelante. Y sí, por favor, bueno, a la audiencia les animo mucho que puedan recoger este libro, sea en sus bibliotecas locales o si lo quieran pedir por internet. Hay muchas diferentes maneras de poder obtenerlo. Pueden ir a Amazon o si son parte también de una universidad, pueden pedir que la universidad se los pida para que llegue a su biblioteca. Eso es lo que yo hice en Yale porque el libro acaba de salir este año. Entonces le pedí a Yale, ya tengo yo mi propia edición, pero también le pedí a Yale que mandara a traer el libro, entonces yo lo tengo. Pueden leerlo y alcanzarlo por diferentes maneras y también la introducción está disponible en forma PDF si se buscan en Google y los animo porque siento que es una parte cultural y también histórica de ser latinoamericano, que esta parte de lo que es lo fantástico, lo que es los grupos marginalizados muchas veces también, pero más allá lo que es el neogótico, lo que es la fantasía, la ciencia ficción. Nociones de brujas o nociones de cuentos como La Llorona, y siento que, bueno, especialmente ahorita que ya viene el mes así como de Halloween y de octubre, bueno, los animo que si quieren aprender algo nuevo sobre diferentes regiones del mundo, así como Centroamérica, que puedan ir y poder disfrutar un poco y leer de lo que hemos escrito todos los escritores que estamos en el libro. Y este es, ¿no es cierto? Ahí está la carátula, ¿sí? Muy bien. Eh, no se olviden entonces de adquirir, ¿cierto? Liberación a través de la destrucción. Una pequeña invitación también a los colegas, a ver, en inglés, brevemente para que los invites.
Sí, claro. All right, everyone listening, I really, really invite you to read and pick up Liberation Through Destruction from Fantastic Creatures to Marginalized Social Groups. It's a great book, and I'm sure you're going to learn something new. So if you want to do that, make sure you go to your local library and pick up a copy. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Claro. Gracias por tus palabras, por tu participación. eh, y espero puedes tenerte acá en el programa ya para conversar justamente de los otros puntos o temas que he visto destacan en tu hoja de vida. Grisella, ha sido un gusto grande haberte tenido aquí. Eh, Espero que te hayas sentido cómoda y ya Sí. será para una próxima oportunidad. Muchas gracias por todo y espero que bueno, todo lo que vaya por delante sea solo éxitos y te deseo lo mejor. Muchas gracias, un gusto haberte conocido hoy. Muchas gracias, Daniel. Un gusto.